Bueno, listo. Muchísimas gracias y gracias por la espera, nos dicen los compañeros del Frente por las 40 horas, a quienes les agradezco muchísimo que nos acompañen el día de hoy, que la fila aquí afuera para entrar a la Cámara de Diputados era muy larga. Y eso es algo que también hemos tratado siempre de decirle a este recinto, que esta es la casa del pueblo, es la casa de la gente, tendría que ser mucho más sencillo poder accesar, venir cuando quieran, tener las reuniones que quieran, expresarse como quieran, porque para eso es el Congreso. El Congreso es para representarles a ustedes y que tengan aquí un espacio en donde puedan trabajar y donde puedan construir un México más justo y de derechos para todas las personas. Pues el día de hoy estamos aquí porque no hay plazo que no se cumpla. Prometimos desde la semana pasada en la discusión de la disminución de la jornada laboral, donde por cierto los legisladores de la mayoría decidieron darle gato por liebre a la comunidad trabajadora mexicana, porque decidieron aprobar 40 horas, sí, pero en el 2030. La realidad es que la lucha, y ya lo explicará el Frente de las y los trabajadores mexicanos, era muy clara: 40 horas ahora y con 2 días de descanso. Y eso no sucedió. Y la gente que nos está viendo, la gente que nos verá en las redes sociales, lo tiene que saber. Número 2, en esa lucha por tener las 40 horas ahora con 2 días de descanso, peleamos también en la semana pasada desde tribuna para que los diputados que tanto defendieron su propuesta, maravillosa como se la contaban a la clase trabajadora, de 48 horas ahorita, pero progresivamente hacia 2030, 40 horas, porque ese es el acuerdo, el mejor acuerdo que pudieron generar con la clase empresarial, pues que pongan el ejemplo, que pongamos el ejemplo nosotros, y que si esa reforma es tan provechosa para el país, pues que la hagamos nosotros. Si el pueblo no descansa, el Congreso tampoco. Y si el pueblo trabaja hoy 48 horas diarias, el Congreso debe de a la semana, el Congreso debe de trabajar 48 horas a la semana con un solo día de descanso. Y esa es la propuesta que les traemos aquí el día de hoy, que estamos introduciendo en esta reforma de ley, la jornada laboral para las diputadas, diputados, senadoras y senadores del Congreso de la Unión, una jornada laboral que tenderá a 40 horas graduales hacia el 2030, con 48 horas en este año para la semana, con solo un día de descanso. Tendrá que ser comprobable este trabajo, tendrá que ser fiscalizable este trabajo y tendrá que ser además con seguimiento específico del área administrativa de la Cámara de Diputados para lo mismo. Lo que estamos proponiendo en materia legislativa es una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones en los artículos 52 y 56 de la Constitución mexicana. Esto es una reforma constitucional, es una reforma a la ley orgánica del Congreso y una reforma al reglamento en consecuencia. Vamos a estar también ampliando, como les decíamos, a través de esta reforma constitucional, la jornada laboral de las y los legisladores, y es una reforma que está presentando Movimiento Ciudadano, porque no vamos a quitar del renglón que sean 40 horas ahora con 2 días de descanso. Y otra vez, si el pueblo no descansa, si al pueblo no se le otorgó esa jornada laboral, aquí se tiene que poner el ejemplo y hacer lo que se está aprobando para la gente. Quisiera decirles nada más cómo quedaría la progresividad del horario laboral para los legisladores en esta propuesta, que por cierto fue votada por Morena en contra en la sesión pasada, porque lo metimos como reservas como parte de la reforma laboral a los trabajadores. Por eso ahora estamos metiendo la reforma específica para la jornada de legisladores, para quedar de la siguiente manera: jornada mínima de trabajo para el Congreso de la Unión, 2026, 48 horas semanales, 2027, 46 horas semanales, 2028, 44 horas semanales, 2029, 42 horas semanales, para que en el 2030 tengan 40 horas semanales de trabajo, como se lo pusieron de la misma manera a las y los trabajadores mexicanos. Esta es la reforma que se aprobó para ellos con esta gradualidad, así que pongamos el ejemplo. Les daré lectura muy breve para que sepan cómo queda el decreto, porque de nuevo, papelito habla, y aquí no puede ser que en esta Cámara de Diputados los legisladores no puedan venir a trabajar ni 2 días seguidos, se tomen todo el resto de la semana de vacaciones, pero si quieran a la gente hacerle trabajar 48 horas porque son incapaces de poner las 40 horas. Ahora,
También es momento de decir que más del 30% de los legisladores no han presentado una sola iniciativa de trabajo legislativo aquí, en la Cámara de Diputados. También es momento de decir que cada vez que tenemos sesión, tenemos aproximadamente un 20% de las ausencias si no hay votación. También hay que decir que prácticamente todos los miércoles desde que inició esta legislatura son en sesiones semipresenciales. Gracias al trabajo que hizo el Frente por las 40 horas para la jornada laboral, gracias a la viralidad de las personas en las redes sociales que pusieron visible esta problemática y esta votación en contra de los diputados huevones que no vienen a trabajar, se logró que el día de hoy la sesión sea presencial. Es la primera vez en muchos meses que la sesión de este miércoles es presencial. Por eso el trabajo ciudadano importa, por eso el trabajo desde lo colectivo importa. Sí se pueden ganar estas batallas, sí se pueden tener victorias para las y los trabajadores, y sí se les puede evidenciar a quienes no quieren trabajar que la gente los está observando y que les van a cobrar la cuenta en las urnas. Por eso mismo, hoy que es la sesión solemne del 8M, está siendo presencial en un tema también tantoral para las mujeres. Qué bueno que se decidieron de venir a trabajar. Miren, artículo 1. Se adicionan diversas disposiciones a los artículos 52 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente manera. Artículo 52. Las diputadas y los diputados deberán cumplir una jornada laboral mínima de trabajo legislativo de 48 horas a la semana, considerando la función parlamentaria como una responsabilidad pública de tiempo completo. Si no quieren venir a trabajar, váyanse y que vengan sus suplentes. La jornada deberá comprender la asistencia y participación efectiva en las sesiones del Pleno, reuniones de comisiones, comités y grupos de trabajo, así como en labores de análisis, estudio, dictaminación y discusión legislativa, y lo van a tener que comprobar con reportes ante la autoridad aquí en la Cámara de Diputados. El incumplimiento injustificado de la jornada mínima establecida en el presente artículo dará lugar al descuento proporcional de la dieta y demás prerrogativas correspondientes conforme a los lineamientos que establezca la ley. Artículo 56, aplica de la misma manera a las senadoras y a los senadores de la República. Transitorios. Primero, la jornada mínima de trabajo de 48 horas con un día de descanso entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial. Vamos tarde, porque el día de ayer ya se publicó la reforma para las y los trabajadores, donde no les estamos garantizando las 40 horas desde ahora. La reducción progresiva de la jornada mínima de trabajo se llevará a cabo de manera gradual a partir del 1 de enero hasta alcanzar una jornada de 40 años en el 2030, de la misma manera que se le aplicaron a la clase trabajadora mexicana. Pónganse a trabajar. El Congreso mexicano es el más grande honor para representar y servir a nuestro país. México se encuentra en un momento crítico para salir adelante y no podemos darnos el lujo de coser a diputados que no quieren venir a trabajar. El poder legislativo es uno de los 3 poderes de la Unión. Decir que los legisladores no sirven para nada, quererles bajar los sueldos, querer entrar en disminuciones a través de reformas electorales, lo que hace es poner en jaque la representación del poder legislativo. El no tomarles en cuenta desde las mayorías a las opiniones de sus propios diputados, como se ha hecho en el Obradorato desde hace muchos años, es poner en jaque al poder legislativo. Lo que necesita el poder legislativo es fortalecerse. La República tiene 3 poderes y necesita de 3 poderes. Y estos legisladores que no vienen a trabajar le hacen un flaco favor a la democracia mexicana. Nos acompañan, como les comenté, a nuestros compañeros del Frente por las 40 horas. Yo les quiero agradecer públicamente a nombre propio, a nombre de Movimiento Ciudadano, de la comunidad, del trabajo incansable que han hecho en la reforma laboral para las y los trabajadores. Sabemos que lo logrado no es lo que se buscaba, pero no dejaron y ni dejarán ustedes de luchar un solo minuto por lo que creen y por los derechos de todas y de todos, y les agradecemos de corazón su victoria, porque sabemos que hoy parece hasta el 2030 muy largo, pero esto no se hubiera logrado ni siquiera en este incipiente paso sin ustedes. Y quiero agradecer también a mi querido compañero el diputado Armando, que tiene toda la vida luchando también por los derechos de las y los trabajadores, por los derechos de todas las personas, y también el día de hoy pues nos estará dirigiendo un mensaje, y pues les dejo el micrófono a nuestros compañeras y compañeros. Muchas gracias, agradecemos a la diputada Laura Ballesteros precisamente pues esta invitación.
Y estamos de acuerdo con el llamado a que los legisladores precisamente se pongan a trabajar, ¿no? Absolutamente creo que el 99% de la población podríamos estar de acuerdo en que desgraciadamente hasta ahorita la clase política ha sido una verdadera carga para nuestras espaldas, para nuestros hombros, para nuestros bolsillos. Porque precisamente si esta clase política es una clase política parasitaria, es porque precisamente nos imponen esquemas laborales, esquemas tributarios, esquemas en donde nada más nos están vaciando los bolsillos, nada más nos están dejando en la precarización. Esta reforma laboral de 40 horas que se supone que es de izquierda, de un gobierno de izquierda, este gobierno, en lugar de estarse poniendo a hacer la tarea y en verdad obedecer a las demandas de los sectores populares, lo que hace es obedecer a las demandas de los mismos sectores privilegiados que por décadas, por casi siglos, nos han estado oprimiendo. Y pues lo decimos fuerte y claro, ¿no? No vamos a mendigar dignidad. Ellos deberían de estar haciendo este trabajo de las 40 horas inmediatas y no son quienes los están proponiendo. Además de eso, nos están metiendo otras modificaciones ahorita a la Ley Federal del Trabajo, en donde nos están prácticamente quitando derechos laborales de forma sumamente perjudicial, como no se había hecho incluso casi desde 2012. Están queriendo imponernos un esquema de pago por hora, de trabajo por hora, de tiempo efectivo de trabajo, como si toda la clase trabajadora fuéramos trabajadores de aplicación. Eso no es más que otra forma de neoesclavismo, eso no es más que otra forma de trata laboral. Si por nosotros fuera precisamente, no se le daría tal vez ni siquiera arriba del salario mínimo a todo funcionario público. Si de nosotros contara, no existiría. O sea, claro que queremos que trabajen, pero que trabajen ¿para quién? Necesitamos que trabajen para el pueblo, no para los empresarios, no para las oligarquías, no para esa supuesta mafia del poder que sigue intacta. Queremos verdaderamente transformar a la sociedad y sabemos que solamente desde el mismo pueblo, desde la misma clase trabajadora, tenemos que tomar el futuro en nuestras manos, tenemos que tomar el presente en nuestras manos. Por eso precisamente nos hemos movilizado de forma independiente. Sin embargo, también coincidimos en varios esfuerzos que se han hecho, tanto en Movimiento Ciudadano como también por parte de otros partidos, en función de ganar mejores condiciones democráticas en este país. Sin embargo, insistimos que las cosas no van a cambiar hasta que no sea el mismo pueblo el que tome las riendas del país, hasta que no sea la misma clase trabajadora independiente la que tome las riendas del país. Sí queremos que los legisladores trabajen, pero que trabajen por el pueblo y que además de eso ya no tengan ni un solo gramo de privilegios, que en verdad se les sancione, porque a nosotros se nos cargan las horas extra y no se nos pagan. A los legisladores deberían no solamente trabajar más horas extras. Nosotros sí les pondríamos jornadas de 12 horas diarias y sin ninguna disminución. Si es posible, les quitaríamos todos los beneficios y todos los privilegios que gozan hasta ahorita, porque no se vale. Estamos sumamente enojados de no solamente no tener tiempo para nosotros, para nuestras familias. Estamos enojados de no tener tiempo ni siquiera para tener una vida digna, un descanso. No, estamos enojados para ni siquiera poder dedicar tiempo al estudio. Y eso ya se tiene que acabar. Muchas vidas se nos están yendo, muchos tiempos con nuestras familias y nuestros seres queridos se nos están yendo, y desde el Frente Nacional decimos, ya basta, vamos a dar la lucha también en la Ley Federal del Trabajo, pero no se acaba aquí. No nos vamos a detener hasta transformar toda la realidad laboral y toda la realidad social de este país. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, pues para mí es un placer el poder estar aquí acompañando a mi compañera Laura, una luchadora completamente convencida de que transformar este país es posible. Y bueno, esta invitación que me hacen para presentar esta iniciativa, para mí es una cuestión meramente, pues de alguna manera lógica, porque no podemos exigirle a los demás lo que no somos capaces de ofrecer nosotros mismos.
¿Por qué nosotros tenemos privilegios cuando el resto de los trabajadores se ven en situaciones muy precarias para hacer su trabajo? Yo soy de las personas que estoy de acuerdo en que las jornadas laborales de los legisladores deberían de equivaler realmente a los ingresos que se nos dan como legisladores y al compromiso que tenemos con la sociedad, porque no podemos tratar de arreglar todos los problemas de este país con esos 2 días que intentamos trabajar y que aún, a pesar de ser solamente 2, hay compañeros que no vienen a trabajar, ¿no? Entonces, yo les puedo decir que como representante de un sector importante de la población que no ha visto materializados todas sus aspiraciones en cuanto al ejercicio de sus derechos, la Cámara de Diputados le ha quedado de ver a mucha gente y entre ellos a los sectores vulnerables. Y bueno, no es más que a través del trabajo como podríamos empezar a cambiar esas cosas. Y bueno, yo no veo que esté de ningún momento salido de la realidad el poderles exigir a nuestros legisladores, porque somos la base de un gran compromiso que tenemos con la sociedad. Y yo quiero felicitarte ahora porque yo soy de las personas que están convencidas que se predica con el ejemplo y que si nosotros somos capaces de asumir estas responsabilidades, podemos también poder darle a la gente esa motivación que se requiere para que hagan mejor sus jornadas laborales, sus trabajos, y para que sean congruentes entre lo que se dice y lo que se hace. Vivimos en un país lleno de simulaciones, las informaciones oficiales están muy lejos de la realidad, y yo creo que es momento de que vayamos aterrizando con la gran responsabilidad que tenemos los servidores públicos de servirle realmente a nuestro país. Gracias, compañeros. Muy bien, muchas gracias. Pues si alguien tiene alguna pregunta, estamos a la orden. Yo quisiera preguntarle si esta iniciativa que está proponiendo hoy se replicaría también en los estados, en los congresos locales. Hay que buscar hacerlo. Primero, como es una reforma constitucional, pues tendría que armonizarse con el resto de los marcos jurídicos legislativos del resto de los estados, igualito que como pasó con la reforma laboral para los trabajadores, que se aprobó en diputados, en senadores, diputados, y luego se fue de manera express a aprobarse en las cámaras estatales. Esta reforma debería de seguir el mismo camino, que se apruebe rápidamente en diputados y senadores para que en ipso facto en los congresos estatales lo homologuen. Esto, y yo retomo lo que dicen nuestros compañeros del Frente por las 40 horas, esto es un ya basta los privilegios. Nosotros no somos trabajadores de primera ni existen trabajadores de segunda. Deberíamos de poner el ejemplo y trabajar hasta más tiempo de lo que trabajan la gente en México. Este es el más grande honor, el representar y poder servir a nuestro país, y se ha convertido en un circo de privilegios y de ricos exprofeso. No cabe en la cabeza, y lo hemos planteado muchas veces, que yates, helicópteros y jets no paguen tenencia en este país. No pagan tenencia. Todos pagan tenencia del auto que poseen, y los ricos de este país no pagan tenencia. Pero lo que es todavía más indignante es que políticos de este país de manera inexplicable se enriquezcan sin venir a trabajar además y tengan yates, helicópteros y jets que además no pagan tenencia. Y esta es una de las sinsentidos de la política mexicana el día de hoy. Por eso decíamos que los diputados huevones que no vienen a trabajar pues son una afrenta directa a la democracia mexicana, porque lo único que hacen es debilitar al Poder Legislativo y su representación y su trabajo. Quisiera decirte también, y lo estamos platicando con los compañeros y con la comunidad, vamos a presentar en los siguientes días una propuesta para 5 días de descanso personal para la gente en México, así como sucede en la Unión Europea, por ejemplo, en donde uno tiene un día de descanso, hasta 5, pues, para que puedas pedirlo sin tenerlo que explicar al patrón, y un día antes basta con que digas es mi día de descanso personal y te lo tienen que habilitar. Y esto sucede en una muy buena parte del mundo, y en México seguimos teniéndole miedo. 5 días de descanso personales. ¿Pero por año? Ajá, por año, no implican vacaciones, o sea, no tiene que ver con las vacaciones. Y esto es justamente si tienen, por ejemplo, una cita médica, si tienen un convivio escolar con sus hijos, si tienen un problema relacionado, por ejemplo, con la salud menstrual, un duelo. Es decir, uno tiene derecho a vivir, tiene derecho a tener vida fuera del trabajo. De hecho, la vida está fuera del trabajo. Y esto funciona muy bien, especialmente en la Unión Europea. La persona pide su día con un día de antelación, con 24 horas de antelación, y el patrón está obligado a dársela.
porque uno tiene derecho a vivir. Regresando a la pregunta anterior, solo para precisar, entonces una vez que se homologuen los congresos locales, ¿se aplicaría también para los diputados locales? Sí, y de la misma manera que aplica la reforma en las 40 horas. Habría algunas salvedades, quizás de armonización en leyes estatales, o sea, de armonización jurídica, pero lo deseable es que se armonice en un mismo momento, en un mismo paso. Gracias.